Ya. Entonces comenzamos. Ya. Buenas noches, chicos. Me presento, soy la ayudante María Fernanda Palomino de la Cátedra de Anatomía. Hoy vamos a realizar la sesión de aparato reproductor masculino. ¿Ok? Entonces, los resultados de aprendizaje de la sesión de hoy es que al finalizar ustedes estén capacitados para identificar lo que es la morfología y anatomía de los genitales masculinos externos como internos. También describir lo que es irrigación e inervación de los genitales internos y externos masculinos y que estén capacitados de resolver preguntas correspondientes al tema reproductor masculino. Entonces, este es el índice. Vamos a abarcar primero generalidades. Vamos a recordar lo que es periné, también hablar sobre el testículo, las vías espermáticas, cómo va a ser el epidimo, el conducto deferente, glándulas vesiculosas, el conducto eyaculador. Vamos a hablar también acerca de la uretra, sus porciones. Vamos a hablar acerca del pene, acerca de sus órganos eréctiles, las túnicas o envolturas que lo envuelven, vasos y nervios, y por último las glándulas anexas que también son importantes, como la próstata y las glándulas vulvoretrales. ¿Sí? Entonces, para ello he elaborado esta PPT, la cual tiene como libros de referencia al Moore, a la Target y también al Pro Anatomía Clínica. Entonces vamos a comenzar con un casito clínico, el cual lo voy a leer. Se trata de un varón de 70 años que acudió al servicio de urología manifestando un síndrome urinario irritativo y obstructivo bajo, de un año de evolución caracterizado por disminución en la fuerza y calibre de chorro urinario, pujo, intermitencia, goteo terminal, dolor suprapúbico y nictámero de 5x5. Durante la entrevista clínica refirió estreñimiento crónico con presencia de dolor a la defecación, negó lo que es pérdida de peso. En el tacto rectal se evidenció que la próstata está aumentada de tamaño muy voluminosa, sin poder delimitar su base ni los bordes laterales, una superficie nodular y de consistencia adenomatosa. El reporte de patología confirmó la presencia de tejido prostático con componentes fibromiogranular, con una importante presencia de lo que sería componente estromal y sin evidencia de malignidad, en relación con hiperplasia prostática y peso de 600 gramos. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos el caso clínico de un señor en el que se le ha diagnosticado con lo que es la hiperplasia de próstata. Esto es el tumor benigno más grande en los varones, se asocia a edades mayores de los 50 años y se dice que, por ejemplo, a los 80 años, que los hombres la presenten, tienen una probabilidad de 95%. Entonces, histológicamente se basa en la proliferación de lo que sería el tejido estromal, muscular y glandular de la próstata, ya sea por un estímulo hormonal que genera la activación de diferentes líneas, que lo que van a hacer es que aumenten la cantidad de células de la próstata y al haber más células y menos tal vez rutas para que éstas se mueran a través de la apoptosis, se logra que haya un exceso de estas. Entonces, por ende, la próstata empieza a crecer. Entonces, en la sesión de hoy vamos a ver que hay diferentes zonas de la próstata y la zona que está relacionada a una hiperplasia benigna de próstata va a ser la zona transicional. ¿Ok? Recuérdenlo esto, lo van a volver a ver en clínicas. Cuando relacionan hiperplasia de próstata, están hablando acerca de la zona transicional de la próstata. Entonces, ¿por qué esta zona en específico? Porque la zona transicional lo que hace es envolver a la uretra prostática. Ahora vamos a hablar de eso también. Al envolver a la uretra, nosotros sabemos que por ahí va a pasar la orina. Entonces, si envolvemos a la uretra y esta zona transicional empieza a crecer, va a llegar a obstruir la uretra prostática. Entonces, es por eso que el señor acá, que dice que tiene disminución de la fuerza y calibre del chorro urinario. Tiene pujo, intermitencia, goteo terminal, dolor y también se levanta en las noches. Entonces, estos síntomas son característicos de que hay una obstrucción a nivel urinario y es por ello que se le hace más complicado, en este caso, al paciente de poder ir al baño normalmente. ¿Ok? Entonces, son signos característicos, en este caso de la hiperplasia benigna de próstata. Entonces, acá tengo ay, ahora sí. Acá tengo un grafiquito en el que ustedes pueden ver que, bueno, se trata de la fisiopatología, lo que les estoy explicando, a grandes rasgos. Va a haber un desbalance entre la proliferación celular
que es el aumento de células, ya sea por diferentes factores, ya sea hormonales, como por los andrógenos, o por factores de crecimiento. Entonces, estos dos van a hacer que aumente la cantidad de número de células y va a haber más aumento de número de células a comparación de las células que deberían de morir. ¿Okay? Porque la muerte celular, que se conoce como la apoptosis, va a estar inhibida por algunos factores también, como los hormonas, como los andrógenos, o también otro factor como es el factor de crecimiento tumoral beta. Entonces, hay un desbalance entre estos dos y por ende genera el crecimiento de la próstata. ¿Okay? Entonces, es algo que vamos a ver y lo vamos a relacionar con la clase del día de hoy. Entonces, vamos a recordar la clase de periné. Recordando, el periné tiene 10 capas fundamentales. La primera es la piel, después consta de lo que sería, consta de lo que sería el panículo adiposo, básicamente tejido subcutáneo, después encontramos grasa, como sería capa membranosa del tejido subcutáneo y la bolsa cutánea del periné. La quinta tiene un nombre característico como la fascia perineal de Gallaudet, que sería la fascia del periné. La sexta y la octava son importantes porque son espacios que van a contener músculos y estructuras musculonerviosas que están separados por la séptima capa que se conoce como la membrana perineal. ¿Okay? Recordar que esta numeración está como de lo superficial a lo más profundo. Entonces, por eso el sexto está espacio perineal superficial, después es separado a través de lo que es la membrana perineal. Esta sería la membrana perineal. Toda esta porción sería lo que es el espacio perineal superficial y posterior a lo que sería la membrana perineal tendríamos el espacio perineal profundo. Entonces, cada uno, así como se llama espacio perineal superficial, vamos a encontrar ahí a los músculos superficiales del periné. Después de la membrana perineal vamos a encontrar al espacio perineal profundo, que estaría por encima, y ahí encontramos a los músculos profundos del periné. ¿Okay? Acuérdense esta relación, es importante para que no se confundan. También encontramos una parte que está compuesta de más que nada tejido graso, que es este triangulito que vemos aquí. Se llama la fosa isquioanal. Y no solo contiene tejido graso, sino también ahí vamos a encontrar lo que es el conducto pudendo o canal de Alcock, por el cual va a pasar el van pudendo. ¿Okay? Entonces, para delimitar esa fosa isquional, lo que tenemos que recordar básicamente son los músculos, el músculo, en este caso, del diafragma pélvico, que está compuesto por el músculo elevador del ano, y en la parte lateral, el músculo que componía básicamente la pared lateral de la pelvis, que es el músculo obturador interno. ¿Ok? Entonces, estas dos porciones musculares lo que hacen es delimitar esta zona que se conoce como la fosa isquional, y lo que sí tienen que recordar es que, aparte de grasa, por ahí pasa el conducto pudendo. Y ya la última fascia sería una fascia inferior del diafragma pélvico, ¿no? Recordando que el diafragma pélvico lo que hacía era ser un límite entre lo que es la cavidad pélvica y lo que es el períneo. Entonces, comenzando ya con algunas generalidades, nosotros sabemos que la parte del periné lo podemos dividir en en un rombito. El periné masculino vamos a tener como límites, primero lo que sería en la parte aquí, estaría ubicado la sínfisis púbica, en la parte anterior. Posteriormente, en la parte lateral, encontraríamos a lo que son las ramas isquiopubianas. Después, aquí, en estos puntos laterales, serían las tuberosidades isquiáticas. Posteriormente, estos ramos de azul ya se vendrían a ser los ligamentos sacrotuberosos, es en la parte interna. Y por último, encontraremos aquí a nivel el coxis. ¿Okay? En cambio, desde una parte externa, como vemos a nivel de la imagen, lo encontraríamos delimitado en la parte anterior por la bolsa escrotal, la parte de los muslos, y por último, en la parte inferior, lo que sería la hendidura glútea. ¿Ok? Este rombo nos permite diferenciar dos zonas. El triángulo verde sería la zona urogenital y el triángulo azul sería el triángulo anal. Una consulta, ¿pueden ver el láser con el que estoy seleccionando? Sí, sí se logra ver. Ya, genial, gracias. Entonces, eso desde una parte externa e interna. Y después de las capas que les he mencionado, como sería la capa de la piel, las diferentes fascias membranosas y las adiposas, llegamos a lo que sería lo que nos importa bastante, que sería el espacio perineal superficial masculino. ¿Ok?
Allí vamos a encontrar a los músculos superficiales del perine, que son los que hemos visto. Por ejemplo, tenemos a los isquiocavernosos, que se encuentran a nivel de las ramas isquiopubianas, así de forma lateral. Tenemos también a lo que se conoce como el bulbo esponjoso, que sería un músculo así en forma de gota, que posteriormente en la siguiente imagen voy a enseñarles cómo llega a abrazar lo que son los cuerpos cavernosos y esponjosos desde sus caras dorsales. Y estos de acá que están desde la parte lateral y que nacen a partir de lo que se conoce acá como el centro del periné o cuerpo del periné, que serían los músculos transversos superficiales del periné. ¿Ok? Entonces, continuamos. Ya. Esta imagen yo la veo más bonita como para explicarles ahí los músculos. Es del GRI. Entonces, acá, por ejemplo, tenemos los músculos. Ay, ¿cómo? Lo pasé. Ya. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, a los isquiocavernosos. Recordar que su origen es a partir de lo que es la rama del isquion, como les decía, y se van a insertar a nivel de lo que sería el pilar del pene, que sería esta zona de acá arriba. Zona de acá arriba. Y también llega a nivel de lo que sería ciertas fibras de la túnica longínea, que son fascias que vamos a ver que componen lo que es el testículo. ¿Ok? Entonces, lo que sí recordar el bulbo esponjoso, a comparación de la mujer, en la mujer es un músculo par, en el hombre es un músculo impar. En el hombre se origina aquí, a nivel de lo que es el cuerpo del perineo, el centro del perineo. Después comienza a como separarse en dos fibras y comienza a abrazar lo que sería los cuerpos cavernosos, que siempre se encuentran superior, y son dos, a comparación del cuerpo esponjoso que se encuentra acá, inferior, y va a contener la uretra. Eso también lo vamos a ver. Pero acá podemos ver que esto que es el bulbo esponjoso llega como a las caras dorsales, que serían esta parte superior de ambos cuerpos eréctiles, y llega a rodearlos, ¿ok? Desde esta parte superior. Y también tenemos a los transversos, que les indicaba también en la anterior imagen, que son los transversos superficiales y están por encima de lo que es este tejido que se ve al fondo, que sería la membrana perineal. Entonces, estos se originan aquí a partir de lo que es la tuberosidad isquiática y llegan a insertarse con uno con el otro a nivel del cuerpo del perineo. ¿Okay? Forman como los límites de lo que es el triángulo urogenital. Entonces, sigamos. En cuanto a la membrana perineal masculina, tenemos que recordar que es una fascia que divide ambos espacios, superficial y profundo. Se inserta a nivel de lo que es el arco isquiopubiano. Tiene forma triangular, pero es como que si le quitaran la parte de arriba, la parte de la punta. Entonces va a tener un borde que es libre. Y se dice que el espacio que se crea entre lo que es, el espacio que se crea aquí, entre lo que se conoce como el ligamento arqueado, esto, que está debajo de la sínfisis del pubis, por eso se llama así, ligamento arqueado de la sínfisis del pubis, y este borde anterior libre, que se conoce como el ligamento transverso del perine, por allí atravesar lo que es la vena profunda dorsal del pene. ¿Ok? Eso es recordar. Entre el borde libre de la membrana perineal, que es la que estamos acá, la que vemos, y el ligamento arqueado de la sínfisis del pubis, por ahí va a pasar la vena profunda dorsal del pene. También, ¿qué vamos a encontrar al nivel de la membrana perineal? Acá tenemos estos dos de aquí, que serían los conductos, ¿ok? Serían los conductos de las glándulas bulbouretrales. Eso no olvidar. Y también tenemos componente vasculonervioso, ¿no? Que son los vasitos que van a atravesar por ahí. Son varios, que van a ir a la zona perineal. En cuanto al espacio perineal profundo masculino, aparte de grasa, vamos a encontrar también la zona de los músculos. ¿Ok? En los músculos vamos a tener a lo que sería el esfínter uretral. En este caso va a ayudar a lo que sería el esfínter externo de la uretra. Va a ayudar a lo que sería el proceso de la micción al relajarse. Y también tenemos a los transversos profundos, que también nacen a nivel de lo que serían las ramas isquiopubianas y llegan aquí a nivel de lo que es el centro del perineo. ¿Okay? Entonces continuamos. Es importante también recordar al momento de la práctica de cuáles son los
el contenido o los órganos de cavidad pélvica que vamos a ver, sabemos que lo tenemos que diferenciar por el sexo. En el sexo masculino, nosotros, ¿qué esperamos encontrar? A ver, les voy a señalar. Desde anterior hasta posterior. Por ejemplo, tienen que usar reparos anatómicos. Por ejemplo, si les señalo aquí, ¿qué me dirían? ¿Qué es eso? ¿Alguno de ustedes se anima? Si La les digo sínfisis del que... pubis. Ajá, perfecto. Muy bien. Justo les iba a dar una pista, que es una parte ósea. Ajá. Entonces, en la parte anterior, recordar que los huesos coxales se unen a través de la articulación de la sínfisis del pubis. Entonces, ustedes en la práctica van a encontrar que les dan así, o sea, una pelvis cortada de forma sagital. Entonces, van a poder ver los órganos de cavidad pélvica, pero también, obviamente, los huesos que delimitan esta cavidad. Y en la parte de adelante, como saben, se forma la articulación en la sínfisis del pubis, entonces eso sería, ¿no? La sínfisis del pubis. Y en la parte posterior tenemos acá al sacro, al coxis, y acá ya los músculos, perdón, órganos de cavidad pélvica, ¿no? En el caso, esta es una pelvis masculina, entonces tendríamos, ¿quién está aquí? ¿Qué órgano es? Vejiga. Muy bien. Entonces, acá tenemos a la vejiga, que va a ser el órgano que se encuentra más anterior de todos. Debajo de este, inferior a la vejiga, vamos a tener a la próstata, ¿ok? Y posterior a ambos órganos, vamos a encontrar al recto, ¿ok? Los órganos de cavidad pélvica masculinos son más sencillos porque solo tenemos vejiga y tenemos recto, ¿no? Y en la parte inferior a la próstata. En cambio, en femenino, bueno, ya lo van a ver a más detalle en aparato reproductor femenino, pero como recordando la parte de pelvis, también tenemos desde anterior a posterior la sínfisis del pubis, la vejiga, tenemos aquí sí, obviamente, vagina, útero y posteriormente ya el recto, ¿ok? Y por último ya como límite sería el sacro con el coxis. Entonces, no olvidar qué órganos tengo que encontrar en una pelvis masculina y una pelvis femenina, ¿ok? A veces se confunden. Entonces, tengan cuidado con eso. Y justamente quería hacerles recordar qué órganos encontraríamos para hablar de lo que sería el peritoneo en este caso. Cuando hace su repliegue, recordar que el repliegue que hace es simplemente cubriendo las caras superiores de todos los órganos de cavidad pélvica. Entonces, si estamos en una cavidad pélvica masculina, solo encontramos a vejiga y recto. Entonces, el fondo de saco que se forma solo tiene el nombre de esos dos órganos. ¿Ok? Fondo de saco recto vesical. A comparación del femenino, donde encontrábamos dos sacos porque había más órganos. ¿Ok? Entonces, no olvidar, el peritoneo lo vamos a encontrar así, brilloso. Y a ver, ¿qué sería lo de la flecha? ¿Qué está indicando la flecha? A ver, chicos, participen. O si no, antes, a ver, para que se ubiquen en esta imagen de disección. Si les digo que esta es la sínfisis del pubis, lo que estoy señalando aquí, ¿qué órgano sería este? La vejiga. Muy bien, la vejiga. Ahora, si yo les indico esta porción que está inferior a la vejiga, ¿qué órgano sería? La próstata. Muy bien, la próstata. Y acá hay otro órgano, pero ya es hueco. ¿Qué sería? El recto. Lo que señala sería el saco recto vesical. Muy bien, perfecto. Entonces sabemos que lo que vamos a encontrar o el espacio que se encuentra entre ambos órganos como la vejiga y recto, que está recubierto por el peritoneo, que es esta capa brillosa que estamos viendo al fondo,
y que solo cubre ojo, caras superiores de estos órganos, porque es como una tela. Entonces, si tú tienes cosas en tu escritorio y lanzas una tela, obviamente va a cubrir solo la parte de arriba, pero también va a haber zonas entre los objetos donde la tela se va a meter más profunda. Entonces, esos serían lo que son los fondos de saco. ¿Ok? Entonces, es lo mismo acá, como para hacer una analogía. ¿Ok? Entonces, muy bien, chicos, no se olviden de anterior hasta posterior, lo que sería sínfisis del pubis, la vejiga, el fondo del saco y el recto. Entonces, ahora sí vamos a entrar específicamente a lo que nos importa, que sería los testículos. Entonces, saber que la ubicación de los testículos va desde la parte, bueno, cuando todavía no nacemos, los testículos, en el caso de los hombres, se ubican a nivel abdominal, ¿ok? Desde la parte abdominal tienen que descender hacia el nivel de las bolsas escrotales. Esta parte de aquí son las bolsas escrotales. Y ahí va a ser su ubicación, la ubicación donde se deberían de encontrar los testículos. Entonces, pero sabemos que vienen de aquí, desde la parte abdominal. Se dice que desde T12 a L3. Una consulta, ¿sí logran ver las anotaciones que estoy haciendo? ¿O no? Chicos. Sí, sí se ve. Ya, gracias. Entonces, los testículos se ubican en la parte abdominal de T12 a L3 y tienen que descender y descienden a través de este conducto que ya lo hemos estudiado y ya lo han visto, que es el conducto inguinal. A través de ese van a descender y se van a ubicar aquí a nivel de las bolsas escrotales. ¿Ok? Cuando no descienden los testículos, se llama criptorquidia. ¿Ok? Cuando no desciendan, se llama así, criptorquidia. Entonces, cuando bajan en su descenso, lo que hacen, cuando hemos visto tal vez capas del abdomen o las fases que cubrían el abdomen, teníamos la del oblicuo externo, la del oblicuo interno, la transversalis, ¿se recuerdan? Ya. Entonces, esas fases del abdomen, al encontrarse el testículo a nivel del abdomen, lo que va a hacer es que en su descenso va a arrastrar todas esas capas, ¿ok? Y con esas capas le va a servir para formar lo que serían las fascias del testículo. Entonces, cuando hablemos de fascias del testículo, vamos a ver que hay cierta relación entre las envolturas del testículo con las envolturas del abdomen en cuanto a su origen. ¿Ok? Eso como para que lo entiendan. Ya. Entonces, ¿dónde se deben de ubicar? Inferior al pene, en la bolsa escrotal. La bolsa escrotal es como tal una bolsa que va a contener a ambos testículos, ¿ok? Aquí el izquierdo y el derecho. Aquí en el medio va a tener como que un ligero surco que se conoce como el rafe escrotal. Pero como pueden ver, la bolsa escrotal no lo separa de forma individual, sino solo es una bolsa que va a contener a los dos testículos. ¿Ok? Después vemos que túnica sí lo separa de forma individual. En cuanto a sus funciones, recordar que se basa en la producción de los espermatozoides a nivel de lo que son los túbulos seminíferos, ¿ok? Túbulos seminíferos va a ser la producción. Eso recuerden, producción. Producción de los espermatozoides. Ya. ¿Y qué células vamos a encontrar ahí? Bueno, eso ya lo van a ver en la parte de histología de mejor forma, pero vamos a tener células como las espermatogonias, que después se diferencian ya en lo que serían espermatocitos primarios, secundarios. Por último, también tendríamos a las espermátides y ya en la luz encontramos incluso a los espermatozoides, ¿no? Cuando ya tienen su colita y todo. También, ¿qué otra función tienen? Que a nivel del intersticio vamos a encontrar esta célula que se conoce como la célula de Leydig. Importante porque esta es la que va a producir la hormona masculina, que es la testosterona. Testosterona. ¿Ok? Entonces tiene la función de producción de espermatozoides y también la producción de hormona, que sería la testosterona, a través de las células de Leydig. En cuanto a las características de los testículos, voy a pasar la PPT. Ya.
Estos son los testículos según Complete Anatomy. Cuanto a sus características, como pueden ver, son ovoides. Tienen el volumen y el peso, de hecho, varía de la persona y de la raza. ¿Ok? De largo se dice que sí, aproximadamente tienen 5 centímetros. Y bueno, también le podemos caracterizar porque tiene dos caras, una cara medial y una cara lateral. Ambas caras van a estar cubiertas por lo que viene a ser una cara medial y una cara lateral. Ambas caras están cubiertas por esta capita que pueden ver que es brillosa, que se conoce como la túnica albuginea, ¿ok? Esa capita es la que sí los va a envolver de forma individual a cada uno y también es la que está más pegada al parénquima, ¿ok? Más pegada al parénquima del testículo. ¿Ok? Entonces, tenemos también recordar que lo podemos caracterizar por polos, un polo superior, un polo inferior. El polo inferior es libre a comparación del polo superior. En el polo superior ya encontramos a otro órgano que está pintado de amarillito, que es el epidídimo. ¿Ok? Bien, ya. Entonces, el epidídimo, en la parte superior, encontramos su cabeza. Vamos a ver que tiene cabeza, cuerpo y colita. Y después de la colita sale lo que nos importa, que está de verde, que sería el conducto deferente. ¿Ok? Acá en la parte de los testículos, simplemente saber que el borde posterior, que es este de aquí, una vista posterior, va a estar ocupado por el epidídimo. Y el borde anterior es libre. Como ven acá, no hay nada. Es liso, está cubierto por la túnica albuginea, que el borde posterior sí está dado por el epidídimo. ¿Qué más? Bueno, en el borde posterior también vamos a encontrar el que se relaciona no solo con el epidídimo, sino también vasos del cordón espermático. Saber que en este caso el cuerpo del epidídimo, a nivel de aquí, a ver, ya, en esa parte se encontraría el cuerpo del epidídimo. Ese cuerpo no va a estar pegado a lo que sería el testículo, porque aquí va a estar separado por lo que se conoce como el seno del epidídimo. Va a estar ligeramente separado por el seno del epidídimo. Y además de eso, este seno del epidídimo es un repliegue o hendidura que crea la túnica vaginal. ¿Qué es la túnica vaginal? Esta capa que les estoy mostrando acá, que es de un rosado más intenso, que como pueden ver también se separa en dos, que va a ser una túnica vaginal, su capa visceral, que está pegada al testículo, y una capa parietal, ¿ok? Que va a estar pegada a la otra túnica que vamos a ver. Entonces aquí, miren, va a dejar como una cavidad que se conoce como la cavidad vaginal. Y que sí contiene ligeramente un poco de líquido para permitir el movimiento o deslizamiento de los testículos y que eso no genere dolor. ¿Ok? Entonces, recuerden esto. La túnica albuginea es la que está bien pegada y es la capa brillosa que están viendo aquí. Está bien pegada al parénquima. En cambio, la túnica vaginal, miren, está cubriendo incluso también a la parte del epidídimo. Es más grande y tiene dos capas, una capa visceral que está pegada a la túnica albuginea, después deja una cavidad que se conoce como la cavidad vaginal y después tiene la otra capa que es la capa parietal de la túnica vaginal. ¿Ok? Eso recuérdenlo. Ya. También vamos a ver la parte de las arterias. En este caso tenemos a la arteria testicular y venas testiculares. La arteria testicular puede variar desde dónde se va a originar, pero usualmente se origina debajo de lo que serían las arterias renales, derecha e izquierda. ¿Ok? Y también se dice que entre lo que sería la mesentérica superior, que sería este huequito de acá. Entonces, entre esos, usualmente se origina. Tendríamos la arteria testicular que va a ir y va a tener diferentes ramas. Posteriormente tengo una imagen como para explicar mejor eso, pero con estas dos imágenes quiero que vean los orígenes. La arteria testicular se va a originar específicamente de lo que sería la aorta en su porción abdominal. Va a tener ramas uretéricas para el epidídimo también y va a tener ramas terminales mediales y laterales, porque así como les decía que tiene una vista lateral, bueno, cara medial y una cara lateral, también va a tener ramas terminales medial para la cara medial del testículo y una rama lateral para la cara lateral del testículo. ¿Ok? En cuanto a las venas, sí tener más cuidado, porque dependiendo si es derecha o izquierda,
va a cambiar dónde va a drenar, ¿ok? Entonces, si tenemos aquí a la vena testicular derecha, de este lado, lo que hace es drenar en el plexo pampiniforme. Aquí drena el plexo pampiniforme a nivel de lo que sería la vena testicular derecha y va a desembocar a nivel de este gran vaso que sería la vena cava inferior. ¿Ok? El plexo pampiniforme es como que un conjunto de venas que van a salir a nivel del testículo. Estos se van a juntar y van a formar lo que sería la vena testicular derecha. Y ya recién la vena testicular derecha desemboca en la vena cava inferior. A comparación de la izquierda, que es la que están viendo aquí, que bueno, sí ha recorrido prácticamente de la arteria, pero ya asciende hacia a nivel de lo que sería la vena renal izquierda, ¿ok? Entonces, recordar, la derecha desemboca directamente en la vena cava inferior, en cambio la izquierda desemboca a nivel de la vena renal izquierda, ¿ok? Esa diferencia no se olviden. Y bueno, ya hemos llegado a la parte de vías espermáticas. Estas van a ser vías de excreción de lo que es el esperma. Ya les dije que se va a originar a través de lo que serían los túbulos seminíferos, entonces ese esperma tiene que ser como que excretado. Entonces, para excretarlo va a tener que pasar por diferentes vías, desde los túbulos seminíferos hasta la última porción de la uretra. Y todo eso es lo que se conoce como vías espermáticas. ¿Ok? Entonces, primero acá tenemos una imagen bien bonita que tiene un gráfico muy explicable en este aspecto. Lo de verde o ligeramente turquesa, en este caso sería la túnica albuginea. Les decía que está bien pegado al parénquima, y es cierto porque incluso llega a formar tabiques de entrada para separar lo que serían estos de aquí, que se conocen como los lobulillos testiculares, ¿ok? Las porciones de acá, que están como rectángulos, serían los lobulillos testiculares. ¿Ok? Y se forman gracias a que la túnica albuginea se prolonga y llega a separarlos. ¿Ok? En cambio, estos túbulos, perdón, lobulillo testicular adentro, ¿qué es lo que va a tener? A los túbulos seminíferos, que son estos túbulos contorneados. Entonces, en este caso, lobulillo testicular tiene varios túbulos seminíferos, ¿ok? Eso tienen que recordar. Y aparte de la otra capa que hablábamos, es esta, que sería la túnica vaginal, que es ya más externa, lo que sería la túnica albuginea. La túnica albuginea pegada. La túnica vaginal, la externa. La túnica vaginal tiene dos capas, como les mencionaba, una capa visceral que está pegada a la túnica albuginea y una capa parietal. Y forma una cavidad, ¿ok? La cavidad vaginal. Entonces, en este caso las vías espermáticas constan desde lo que serían los túbulos seminíferos, donde se producen los espermatozoides. Después de los túbulos seminíferos van a llegar a estos túbulos que ven acá, que son como salidas, que conocen como los túbulos rectos por su disposición recta. Estos túbulos rectos se van a unir así, entre todos ellos, de forma como una malla, que se conoce como la red testicular o la red de testis. ¿Ok? Esa red de testis, posteriormente, vamos a tener acá, que deja de ser una malla y empieza a formar ya como túbulos o conductillos. Esos conductillos se llaman conductillos eferentes. Siempre que vean eferentes, no se confundan con aferente. Aferente usualmente es como que de entrada, en cambio, eferente es salida. E de exit, así como en inglés, E de exit. Eso es como que una mnemotecnia, a veces algunos como que se confunden. Entonces, E de exit, salida. Está saliendo ¿a dónde? A la cabeza del epidídimo y parte de su cuerpo. ¿Ok? Este órgano que vemos acá posterior, en el borde posterior del testículo, es el epidídimo. Ya, entonces vamos a explicarlo a través de un grafiquito que les he preparado. ¿En qué tengo? Ya. Entonces, eso lo que estoy dibujando en este caso sería la túnica albuginea. La túnica albuginea, como les dije, tiene tabiques, que son lo que está en medio del limbo. Después, adentro, todas esas porciones serían los lobulillos testiculares. Entonces, lo que está ahí serían los lobulillos testiculares. Después, adentro de los lobulillos testiculares encontraría los túbulos seminíferos, que son así contorneaditos. Después de los túbulos seminíferos, como para que lo vean mejor, se crean los túbulos rectos, que son túbulos así de salida, pero los túbulos rectos se van a entrecruzar entre sí y me forman la red testicular. ¿Ok? O red de testis también, lo van a encontrar así.
Y después de esta red se vuelven a formar como conductillos, que son los conductillos eferentes de salida. ¿A dónde llegan? A la porción de la cabeza del epidídimo, ¿ok? Que sería el órgano amarillo. Entonces, no olvidar ese progreso de las vías espermáticas, ¿ok? Ahora vamos a hablar acerca del epidídimo. ¿Qué es el epidídimo? Es un órgano que se va a encargar de lo que es el almacén y maduración de los espermatozoides, ¿ok? Esa es una pregunta usualmente también incluso de fisio o de histo. ¿Quién es el que se encarga de la producción? Son los túbulos seminíferos. ¿Y quién se encarga del almacén y maduración de los espermatozoides? Va a ser el epidídimo. Como les decía, tiene partes. Va a tener una cabeza, un cuerpo y una cola, ¿ok? La cabeza del epidídimo se encuentra en el polo superior. La cola del epidídimo y el cuerpo van a estar definitivamente en el borde posterior. La cola incluso llega a nivel del borde, perdón, polo inferior, pero llega a ser un doblez porque de ahí sale el conducto deferente y el conducto deferente vuelve a ascender por el cordón espermático. Entonces, recordar esas tres porciones, cabeza, cuerpo y cola. No olviden, desde donde sale el conducto deferente, esa parte sería la cola del epidídimo. Cola del epidídimo y después conducto deferente. Entonces, eso como para que se ubiquen en la práctica. Cuando ven el conducto deferente o cuando lo lleguen a tocar, porque cuando vean el cordón espermático van a ver que hay diferentes estructuras, arterias, venas, y también vamos a encontrar el conducto deferente. Algunos dicen, o bueno, en el momento de la práctica, cuando lo tocan el cordón espermático dentro de sus estructuras que lo componen, lo que es más duro va a ser el conducto deferente, ¿ok? Así también lo pueden diferenciar. A diferencia de las arterias y venas que también encontraríamos, el conducto deferente va a ser mucho más duro. También encontramos, bueno, esto acá en el libro nos permite ver ciertos recesos, como hacer el apéndice del epidídimo y el apéndice del testículo. En la práctica no se ve, la verdad. Pero el apéndice del epidídimo, por si acaso para su teoría, es un remanente embriológico que sería el extremo superior del conducto mesonéfrico de Wolff. Y el apéndice del testículo se dice que es el conducto paramesonéfrico de Müller. ¿Ok? Eso es la parte teórica. También el epidídimo necesita zonas de inserción que le permiten ser estable o estabilizarse ahí en el borde posterior, como el ligamento inferior del epidídimo, que lo vamos a encontrar acá, en su borde posterior a nivel del cuerpo. Y también vamos a encontrar en la parte posterior, esto importante, el ligamento escrotal. ¿Ok? Esta parte del borde posterior no va a estar cubierta por la túnica vaginal, porque acá vamos a encontrar el ligamento escrotal. Y el ligamento escrotal lo que va a hacer es unir el epidídimo y el testículo a lo que sería, en este caso, la bolsa escrotal, ¿ok? Ayuda a fijarlo y que no se mueva mucho, ¿ok? Porque si se mueve puede torcerse y causar diferentes patologías, ¿ok? Como torsión testicular. Entonces, esto sería, por ejemplo, lo que es el cordón espermático, ¿ok? Ahora también vamos a ver y su contenido. Primero una preguntita, como para ir fijando cositas. ¿Cuál es la función principal de los túbulos seminíferos en el testículo? ¿Qué me dirían, chicos? ¿Cuáles son las alternativas? Es una pregunta sencilla. La C. Muy bien, sería la producción de los espermatozoides. En este caso ahí les adjunté una lámina bonita donde sí se ve y te señala cuál es la parte del intersticio, las células de Leydig. El túbulo seminífero, como pueden ver, está bien delimitado y adentro estarían las diferentes células que las componen. ¿Ok? Entonces sí, muy bien. ¿Quién participó? Me gustó. Lo hizo bien, muy bien. Producción de espermatozoides. Entonces, siguiente pregunta, chicos. A ver si alguien más se anima a participar. El ligamento escrotal. Muy bien, perfecto. Es justo lo que estábamos hablando al último, ¿no? Que el ligamento escrotal ayuda a fijar y sostener el testículo. Perfecto. Entonces, vamos a identificar también algunas cosas. Y a ver, ¿qué sería el 1? Está señalando esa flecha. Primero de la imagen más amarilla, ¿no? La cabeza del epidídimo. Muy bien. Entonces, el 2, ¿qué sería?
¿Qué le seguía a la cabeza? ¿Qué El porción del cuerpo. epidídimo? Muy bien, el cuerpo. Entonces, ya enfocándonos en el testículo, en las capas que hemos visto, si les digo que ¿qué capa sería o qué túnica sería la A? ¿Qué túnica estaba bien pegada al parénquima? Por ahora La solo hemos túnica hablado de albuginia. Muy bien, sería la túnica luginia. ¿Y cuál es la túnica que recubría la túnica luginia y también parte del epididimo, como estamos viendo acá? ¿Qué es la B? ¿Cuál sería? ¿La vaginal? Muy bien, ajá, sería la túnica vaginal, pero en este caso la porción visceral, porque como vemos está bien pegada a la túnica luginia, ¿ok? La túnica vaginal, porción visceral. En la segunda imagen es algo parecido, así que, o sea, es la misma parte casi. Entonces, el uno, ¿qué sería, chicos? Vamos, chicos, anímense a participar. Ya bueno, como pista, acuérdense que esto que es el cordón espermático siempre está yendo hacia arriba. Entonces, esto que está yendo hacia arriba, esta parte de acá, siempre va a ser el polo superior del testículo, ¿ok? Como para que se ubiquen. Entonces, esta porción que sería el cordón espermático también indica que este es el polo superior y en cambio este sería el polo inferior, ¿no? Entonces, ¿qué sería el uno? La cabeza del La epidídimo. cabeza del epidídimo. Muy bien, el 2, El cuerpo del epidídimo. el 3, ¿qué porción falta? La cola. Muy bien, la cola. La A, ¿qué túnica sería? Miren, es brillosa, está bien pegada al parénquima. Túnica albuginia. Muy bien, la túnica albuginia. Y en esta imagen, la flechita que está señalando acá en esta parte, que como pueden ver, es como una parte que no está pegada al testículo como tal, porque estamos hablando del cuerpo. Esta flecha estaría indicando lo que es el seno del epidídimo, que es esa porción de doblez de la túnica vaginal en este caso, que lo que hace es separar el cuerpo del testículo. ¿Ok? Y bueno, ahora ya enfocándonos en lo que sería el conducto deferente, saber que tiene porciones de acuerdo a su recorrido, ahorita lo vemos en un video. Tiene una porción escrotal, que es aquella que sale directamente del testículo. Tenemos una porción funicular que va desde el polo superior hacia antes de llegar al lo que sería el anillo inguinal superficial. La porción inguinal se llama así porque va a través de lo que es el conducto inguinal o a través de lo que son los dos anillos. Y la porción ilíaca y pélvica, en algunos libros, no las separan, sino solo consideran como una porción, ¿no? La porción pélvica. Pero en el Gray sí lo separan en ilíaca y pélvica, así que por si acaso se los estoy poniendo así, ¿ok? Pero otros libros solo consideran escrotal, funicular, inguinal y pélvica, nada más. Pero ahorita se los explico. A ver, ya. Entonces, ahí estamos viendo que va a señalar a lo que es el testículo. Después, arriba tendríamos a lo que es el epidídimo, ese, y posterior saldría lo que es el conducto deferente. El conducto deferente va a tener sus porciones. Primero quiero que vean el recorrido, cómo asciende y va a través de lo que serían los anillos inguinales. Tenemos uno que sería el superficial, que es ese, y después el otro profundo. Y después, como pueden ver, va a ir a través de lo que es la cavidad pélvica, ¿ok? Y cuando ya lo vemos desde una vista posterior, vemos hasta dónde llega. El conducto deferente ahí ven que tiene una porción más dilatada o ensanchada, eso se conoce como la ampolla del conducto deferente. Ahorita se señala. Ya, eso es la ampolla, ¿ok? Ampolla del conducto deferente. Entonces, vamos a ver. Aquí, en esta imagen, tenemos una porción escrotal
es la que se está pintando, que como les digo es solo hasta llegar al polo superior del testículo. La funicular es la que es hasta llegar al anillo inguinal superficial. Una inguinal, en la que es a través de los anillos inguinales superficial y profundo. Una ilíaca y también tenemos la pélvica. La ilíaca se dice que es la que llega a través de los huesos coxales, ¿ok? En cambio, la pélvica, la vemos en esta imagen. La primera, como recordando, funicular antes de llegar a los anillos. Entre los anillos inguinal tendríamos a la ilíaca, que va a través de los huesos coxales. Y posteriormente la pélvica, que es una porción libre, o sea que ya no está como que en contacto con los huesos coxales, sino ahí está libre. Y la porción pélvica es la que también incluye lo que serían las ampollas del conducto deferente, ¿ok? Que son estas dilataciones que les mencionaba. Entonces, para ver sus relaciones, el conducto deferente, el Rouvier menciona que, bueno, se relaciona con lo que sería el vano obturador y la arteria umbilical. Y el conducto deferente estaría en el caso de que la vejiga esté vacía, sin contenido. La relación sería que el vano obturador se encuentra de forma superior al conducto deferente y el conducto deferente superior a lo que es la arteria umbilical y la arteria umbilical ligeramente medial, ¿ok? Porque está más cerca a la línea media del cuerpo. En cambio, como recordando, sabemos que el peritoneo, ya lo vimos, recubre las caras superiores de los órganos de cavidad pélvica. Y ahí tenemos a la vejiga, y la vejiga, la parte superior, va a estar recubierta por el peritoneo. Entonces, los vasos que pasan por ahí, como el vano obturador y el conducto deferente y la arteria umbilical, también están como que pasando a través del peritoneo, ¿ok? Entonces, cuando la vejiga se distiende, se llena de orina, se lleva consigo el peritoneo, o sea, el peritoneo llega a ascender. Y el ascender también lo que hace es subir los vasos y arterias, ¿ok? Entonces, en este caso, al distenderse la vejiga, cambia la relación. Conducto deferente ahora va a estar inferior a lo que sería la arteria umbilical y se va a encontrar medial a lo que sería el vano obturador, como está viendo ahí. ¿Ok? Entonces, las relaciones entre conducto deferente y las otras dos estructuras depende bastante si la vejiga está llena o vacía. Ok. Esto que es el procedimiento de la vasectomía es un procedimiento quirúrgico que se realiza para la esterilización masculina con el objetivo de prevenir lo que es la concepción. ¿Ok? Entonces, lo que se hace es sacar o se corta el conducto deferente en una porción y se llega a bloquear. ¿Ok? Entonces, esto lo que hace, como decíamos, el conducto deferente transporta los espermatozoides, ¿no? Y entonces, en el caso de cortarlo, ya se bloquea este proceso. Ya no llegan a lo que es la última porción de la uretra. Entonces, durante la eyaculación, estos ya no van a ser ya no se van a expulsar espermatozoides. Y por ende, el óvulo no se va a fertilizar. Ya. Pasamos entonces a las glándulas vesiculosas o seminales. En este caso son alargadas, como pueden ver ahí. Tienen forma alargada y aplanada. ¿Ok? Son las que están acá ahorita enseñando. Esto sería lo que es la ampolla del conducto deferente. Y lo que estamos hablando ahora serían las glándulas vesiculosas o las glándulas seminales. Se dice que tienen dos porciones, una porción lateral y una porción medial. ¿Ok? Y durante estas dos porciones, como que hay una zona de transición que se llama como fondo de la caudadura principal de la glándula vesiculosa o glándula seminal. Ahora, esta glándula tiene un conducto excretor. ¿Ok? ¿Qué excreta? Secreta una sustancia alcalina que está combinada con lo que es fructuosa. Sirve para energía de los espermatozoides. Energía que es necesaria para que vayan a través de todas las vías espermáticas que hemos estado hablando y lleguen al final de la uretra, incluso después sigan su camino a través de la vagina y lleguen a su objetivo, que es fertilizar el óvulo. ¿Ok? Para eso es necesario la secreción de fructuosa a través de la glándula vesiculosa o seminal. Entonces, también recordar que este conducto excretor de la glándula vesiculosa se va a unir con la ampolla del conducto deferente y al unirse me forma esto. Esto es importante y mucho se pregunta en la parte de práctica. El conducto eyaculador. Es muy diferente que te coloquen aquí el alfiler a que te lo coloquen aquí.
o que te lo coloquen aquí. Entonces ya saben, esto sería ampolla del conducto deferente. Eso, glándula vesiculosa. Y acá, después de que se unen los dos, cambia de nombre a conducto eyaculador. ¿Ok? Ojo con eso. Entonces, acá también tenemos lo que se está pintando, sería lo que es la ampolla del conducto deferente desde una vista ya sagital. Tenemos acá también a lo que sería el conducto excretor de la glándula vesiculosa. Y por último, tenemos a lo que sería el conducto eyaculador. Como pueden ver, un conducto eyaculador va a llegar a la porción de la próstata. ¿Ok? Llega a la próstata. Específicamente, los conductos eyaculadores llegan a nivel del colículo seminal. ¿Ok? Colículo seminal es una estructura que vamos a encontrar dentro de lo que sería la parte de la uretra prostática. ¿Ok? Lo vamos a ver acá, cuando hablemos de uretra. Así que recuerden, colículo seminal. Entonces acá también tenemos como que otra imagen, donde podemos visualizar esto, que serían, en este caso, la ampolla del conducto deferente, eso las glándulas vesiculosas, y ojo, no confundirse con los uréteres. Los uréteres, ya saben, ¿no? Que vienen de la pelvis renal y van a desembocar también a nivel de la vejiga, en la parte posterior. Los uréteres son diferentes en este caso, a la continuación del conducto deferente, ¿ok? No confundirse con esos. Los uréteres lo que también van a hacer es desembocar y van a formar el trígono vesical, que es un triángulo que se forma entre las desembocadoras de los uréteres y lo que sería en la parte de acá, el orificio del meato urinario interno. ¿Ok? Entonces, no confundir uréteres con lo que es el conducto deferente. Ya hemos visto de dónde viene y cómo se ubica en la parte posterior y cómo se dilata. ¿Ok? No, Si ven esta disculpa, dilatación, ¿sí? ¿podría volver a repetir el trígono vesical, sus delimitaciones? Sí, sí. Ya. Entonces, el trígono vesical es una parte que se ubica en la porción posterior de la vejiga y está delimitado es un triangulito, ¿ok? Que se forma así. Así es. Entonces, se delimita por acá, por la desembocadura de los ambos uréteres, que formarían la base del triángulo, y el vértice estaría dado por el orificio del meato urinario interno. ¿Ok? Por acá. Entonces, eso va a ser un triangulito que se conoce como el trígono vesical. Y se ve mucho mejor cuando la vejiga está diseccionada, o sea, partida en la mitad. Se puede ver que en la parte posterior se forma un triangulito. ¿Ok? Acá no se está viendo, pero de todas formas se los estoy mencionando. Acá sí, lo que les decía era no confundir los uréteres con lo que sería el conducto deferente, que ya hemos visto su recorrido como tal, y que en la última porción se dilata y forma esta ampolla del conducto deferente. ¿Ok? Entonces, aquí en esta imagen, yo quiero que me digan ciertas estructuras. Primero, ¿quién es la A? ¿Qué órgano es la A? Primero los órganos. A ver. ¿Qué órgano sería la A? A ver, chicos. Chicos, participen. La vejiga. Muy bien, la vejiga. Entonces, la B, ¿quién sería? ¿Quién se encontraba abajo de la vejiga? La próstata. Muy bien, la próstata. Ya. Entonces, en este caso, también tenemos otras estructuras señaladas, como la 1. La 1, ¿qué sería, chicos? A ver, mírenlo bien, porque, a ver, sí, les puedo hacer así. A ver, ¿qué sería, chicos? Ahí mírenlo bien, bien. ¿Dónde está llegando mm, esa estructura? ¿Qué sería?
Ya bueno, les ayudo. La 1 en este caso sí sería el uréter, porque está llegando específicamente a la vejiga, ¿ok? Tienen que ver, para diferenciarlo, lo único que tienen que ver es a dónde está desembocando. Entonces el uréter va a desembocar a nivel de la porción inferior de la vejiga, ¿ok? Se va a introducir directamente a la vejiga. En cambio, si es el conducto deferente, van a ver que acá, o sea, va a tener su dilatación, que es la ampolla, ¿ok? Y no se introduce a la vejiga, sino continúa y se dilata en una ampolla. Entonces, en su práctica, lo van a poder ver mucho mejor en 3D, obviamente, y ahí van a poder diferenciar cuál es uréter, y van a ver directamente se mete a la vejiga. En cambio, el conducto deferente se dilata, se forma ampolla del conducto deferente, y abajo ya se está uniendo con lo que sería ok, esto sería la ampolla del conducto deferente. La 3, la glándula, en este caso vesiculosa o seminal, y se van a unir, ¿ok? Se van a unir estos dos. ¿Y qué forma? El conducto eyaculador, ¿ok? Acuérdense eso. Entonces, como les decía, es diferente si te señalan aquí, que te señalen aquí, y después que te señalen aquí, conducto eyaculador, ¿ok? Cuando hay es la unión. Entonces, una pregunta más. A ver, chicos, si se anima a participar. ¿Cuál sería, chicos, la clave? Conducto eyaculado. Muy bien, sería el conducto eyaculador, ¿no? Porque dice cuál es la estructura que se une a la uretra en su región de la próstata. Entonces, como hemos visto, el conducto eyaculador es aquel que llega directamente, ¿ok? No puede ser en este caso conducto deferente, porque ya saben que el conducto deferente tiene que dilatarse en ampolla, unirse recién con la vesícula seminal, tampoco puede ser la vesícula seminal. Y recién cuando estos dos se unen, forman lo que es el conducto eyaculador, que sí es quien desemboca a nivel de la próstata, ¿ok? A nivel de la uretra en su región prostática, específicamente. ¿Ok? Como estábamos viendo aquí. Entonces, ahora sí, vamos a ver la uretra y sus diferentes porciones. Entonces, acá como que van a entenderlo mucho más a qué me refería con la región prostática. Entonces, la uretra masculina, como pueden ver en ese gráfico, va a tener diferentes porciones. Una porción intramural, que está caracterizada por ser aquella que se forma a nivel de las paredes de la vejiga en su porción inferior, ¿ok? Esta sería la región desde donde inicia la uretra, entonces esta es su región intramural porque está entre las paredes. Después tenemos a la próstata. Entonces, todo el paso de la uretra a través de la próstata se conoce como la región prostática de la uretra. Después tenemos aquí a lo que era la membrana perineal. Entonces, solo ese recorrido de la membrana perineal, o sea, ligeramente es como que solo es un espacio súper corto, pero se conoce como la porción membranosa, ¿ok? Porción membranosa de la uretra. También tenemos a la porción esponjosa o peniana, que va a ser la más grande y que se conoce así justamente porque vamos a encontrar cuerpos eréctiles en el pene y uno de esos se conoce como el cuerpo esponjoso. Entonces, el cuerpo esponjoso, ojo con esto, chicos, recuerden, el cuerpo esponjoso rodea a la uretra esponjosa. Bueno, rodea la uretra en su porción esponjosa, por eso se llama así. O también se conoce como peniana, porque justamente ya está a nivel de lo que sería el órgano copulador, que es el pene. ¿Ok? Entonces, recordar, el cuerpo esponjoso rodea la uretra, ¿sí? En su porción esponjosa. Los cavernosos no. Los cavernosos tienen otras funciones, como la erección, por ejemplo, ¿ok? Porque están muy irrigados, entonces son los que ayudan en la erección del pene. Entonces vamos a ver este video. Para que vean el recorrido de la uretra. Entonces, ese es ahí está. Esa es la vejiga y como les decía, nosotros podemos notar un triangulito. ¿Ven ese triangulito que se deja ahí? Ya, ese es el trígono vesical, ¿ok? La base está compuesta por los dos orificios de lo que serían la desembocadura de los uretres. Lo que se está señalando ahora es la porción intramural de la uretra. Después, eso sería lo que es la próstata. Adentro encontraríamos la porción prostática de la uretra.
esa región está compuesta por el espacio perineal, ¿no? A ese nivel estaría básicamente la membrana perineal, entonces esa sería la región membranosa. Ahora, lo que he señalado ahí era ya el cuerpo esponjoso, entonces por ende sería la presión esponjosa peniana. Ya, eso ya sería como que lo último. Y también se dice que esa dilatación, por ejemplo, que se acaba de señalar, eso también lo preguntan. Cuando ya está llegando como al orificio último, que sería el orificio uretral externo. Ya, a ver. Se me deja. Creo que sí, a ver. Ya. Mm, ya, a ver. Vamos a dibujar acá. Ya. Está desembocando así. No deja dibujar encima del video, entonces ya lo voy a dibujar acá aparte. Ya. Ya. Entonces, esta sería lo que es la uretra en su porción esponjosa y peniana. Y como pueden ver, aquí ya estaría, bueno, esto de acá sería lo que es, en este caso, la parte ya del glande, en una visión externa. Entonces, acá tendríamos al orificio, o sea, la punta, donde sale ahí la orina, orificio uretral o metaurinario, externo, ¿ok? Este sería el externo. Entonces, antes de llegar a eso, la uretra sufre una dilatación, que es esta porción acá. Entonces, eso se conoce como la fosa navicular. ¿Ok? Entonces, esa fosa, usualmente muchos le preguntan, porque tienen varias estructuras anatómicas, así con tal cual, el pene cortado a la mitad, para ver justo lo que son los cuerpos eréctiles. Entonces, se suele visualizar bastante lo que es la fosa navicular. Entonces, sí o sí lo preguntan los doctores. Así que no se olviden que esa dilatación que está justo al último de la uretra es la fosa navicular. Ya. Ahora, lo que sería la uretra masculina, acá tenemos una imagen más bonita, con la que sí les puedo explicar lo que sería en la porción intramural. Esta es la vejiga, esto sería lo que es el trígono vesical, acá lo han dibujado de esta forma, desembocadura de los uréteres, y por ende esto sería ya el orificio uretral, pero interno, por eso les decía así, el interno. También el otro es el externo, el de aquí es el externo. Ya. Entonces acá encontramos ya la pared de la vejiga a través de sus esfínteres, que sería un músculo de esfínter interno. Ya, esta región de aquí se conoce como la uretra intramural. Cuando ya entramos a lo que es la próstata, que es lo que está acá, dado aquí, esto ya es la próstata. Entonces, esto sería la región prostática. En la región prostática, ¿qué encontramos? El colículo seminal. En las muestras es difícil que se vea, pero es importante que sepan que aquí en este colículo seminal, acá desembocan el conducto, en este caso los conductos eyaculadores. Ven que acá hay 3 puntitos. Ya, esos 3 puntitos son importantes, porque el del medio se conoce como el utrículo prostático, que es un remanente, la verdad, un remanente embrionario. El del medio es un remanente embrionario. En cambio, los dos del lado, los que están a los lados, son la desembocadura de los conductos eyaculadores. ¿Sí? ¿Y dónde desembocan los conductos eyaculadores? A nivel del colículo seminal. Eso recordar. Este es el colículo seminal a nivel de la región prostática de la uretra. Entonces, ya vamos a entrar a lo que serían las túnicas o envolturas en este caso, de lo que sería el testículo. Tenemos varias, como pueden ver ahí, son varias fascias y he decidido ordenarlo a través de un esquema para que lo entiendan mucho mejor. Pero ahí quiero que vean que eso sería como un proceso de disección, ¿no? Desde lo más superficial, donde encontramos a la piel. Y voy a tratar de enseñar, ya. Todo esto sería la piel, ¿no? La piel, después encontraríamos ya parte de tejido subcutáneo, donde encontramos a la túnica del dartos. La túnica del dartos va a tener haces musculares que van a ser importantes. También vamos a encontrar ya las diferentes fascias, como va a ser una fascia espermática externa, que es esta de acá, la de blanquito que ven aquí. Después de esa fascia espermática externa, tenemos una fascia cremastérica, ¿ok? Miren, estas son capas que ya no solo envuelven al testículo, como veíamos, ¿no? Como la túnica vaginal y la albuginia. La túnica vaginal y la albuginia
se enfocan específicamente a nivel del testículo. En cambio, las otras fascias que ya estamos viendo tienen relación a lo que les decía de un inicio, de que el testículo en su descenso se lleva capas del abdomen. Entonces, al llevarse esas capas del abdomen, esas capas ayudan a formar todas estas fascias para lo que es el cordón espermático. Entonces, yo quiero que se recuerden que estas fascias ya las encontramos desde el cordón espermático y no solo a nivel del testículo. Ok, a nivel del testículo, sí, aquí voy a encontrar a la túnica lujínia y a la túnica vaginal, como estábamos hablando, ¿no? Entonces, esas dos se encuentran acá abajo. Si le señalan acá arriba, y encontramos a las otras fascias. Ok, eso para su práctica. Entonces, vamos a ver qué fascias son y también su contenido, ¿no? Porque acá vemos que también tiene contenido arterial y contenido venoso. Entonces, vamos ahí. Entonces, les he hecho este esquema y que creo que les va a ayudar bastante. Es en el momento de estudiar. Bueno, secretaria captura créditos. No se olviden, by María Fernanda Palomino. Y bueno, este es el cordón espermático, que es de la parte superficial a profundo, tienen varias envolturas, ¿ok? Tiene lo que es la piel y el escroto que ya hemos visto, que sería la bolsa escrotal, básicamente. Tiene también lo que es el músculo dartos, que es este de aquí, que no se ha puesto el músculo dartos, está rojo. El músculo dartos, recordar que tiene una función de arrugar, ¿ok? Arrugar la piel. Eso para que conserve la parte también de la temperatura y superficie, porque al haber menos superficie lo que va a hacer es que la parte de la temperatura va a funcionar mucho mejor a nivel del cuerpo y también se va a relacionar bastante con lo que es el músculo crematorio. Ahorita se les explico. También obviamente vamos a encontrar parte de tejido subcutáneo, que sería esta parte de acá rosada. Después encontramos las fascias como fascia espermática externa, que está de verde más oscuro. Otra capa muscular que es la capa cremastérica o del músculo cremaster, que a diferencia del dartos, que el dartos arruga, el cremaster lo que va a hacer es elevar los testículos, ¿ok? Pegarlos más al cuerpo. ¿Okay? Lo que hace el cremaster es ascender los testículos, recordar eso. Y también tenemos una fase espermática interna, que es lo que está aquí de verde más claro. En cuanto a contenido, desde anterior a posterior, ya no de superficie a profundo, sino anterior a posterior. Desde el anterior tenemos al plexo pampiniforme, que les decía que son varias venitas que vienen a través del escroto y lo que después se unen entre ellas y van a formar la vena testicular, ¿no? Entonces, estos son el plexo pampiniforme, son varias, de hecho. Entonces es un plexo pampiniforme. Se dice que dentro de ese plexo, a través de ese, va a pasar la arteria testicular. ¿Ok? Esta sería la arteria testicular, que ya sabemos que lo que hace se origina de lo que sería la aorta en su posición abdominal. También en medio va a ir el conducto deferente, que cuando palpen el contenido va a ser la estructura más dura que van a encontrar. Posterior a esto vamos a tener, como el conducto deferente necesita también una arteria, la arteria del conducto deferente y la va a seguir al conducto deferente a través de todo su recorrido. Se origina en la porción permeable de la arteria umbilical, como para que lo tengan, y también vamos a encontrar un plexo testicular posterior, que también son venas que se encuentran, pero a nivel posterior, ¿okay? Que también se conoce así. Entonces, anterior, un plexo pampiniforme, y posterior, el plexo testicular posterior. Y a nivel de lo que es la capa cremastérica, también vamos a encontrar una arteria que se llama la arteria cremastérica, que se origina de la arteria epigástrica inferior. Eso como para que lo sepan, por si les preguntan. Entonces, vamos a ver bien este esquemita, lo vamos a ver mejor. Entonces, quiero que sigan la secuencia. Primero vamos a tener la piel, el escroto, como les decían, son fibras musculares que van a hacer que se arrugue. Lo que va a hacer, va a generar como que una menos pérdida de calor en el momento de cuidar a los espermatozoides, porque los espermatozoides necesitan una temperatura diferente a la temperatura corporal. Por eso es que los testículos no están dentro del cuerpo como tal, sino tienen que salir a la bolsa escrotal, ¿ok? Por la diferencia de las temperaturas. Pero en zonas donde hace mucho frío, también no es bueno. Entonces, lo que hace estos músculos, los acercan un poquito más al cuerpo para que conserven la temperatura, ¿ok? Esa es su función, de hecho. Entonces, comenzamos. Este sería el músculo dartos, como les decía, arruga la piel, reduce así la pérdida de calor. La túnica celular subcutánea, que sería la otra porción,
tenemos ya la fascia espermática externa. La fascia espermática externa lo que va a hacer es, viene del músculo oblicuo externo del abdomen, eso no se olviden. Eso, de que los se originan de capas del abdomen, ¿ok? En este caso, la fascia espermática externa viene del músculo oblicuo externo del abdomen. Eso no se olviden, siempre preguntan. Se va a prolongar desde la parte del anillo inguinal superficial, a comparación de la interna, que sí viene del anillo inguinal profundo. Ahorita lo vemos. El músculo cremaster, como les decía, también va a ser una parte que lo que hace es, va a tener haces musculares que se va a encargar de ascender el testículo y lo que hacen es que permiten que estén más cerca del cuerpo en situaciones de frío, ¿no? También, ojo que el músculo cremaster no es que sea un músculo como tal completo, sino simplemente son haces musculares. Lo que hacen es como abrazar o funcionar así como esas garras de juegos para sacar peluches, algo así. Algo así es como la extensión del músculo cremaster, o sea, tiene varias haces musculares, no es como que engloba completamente el testículo, sino son como extensiones de deditos, que lo que hace es, como esa garra, igualmente ascender el testículo, ¿ok? Como para que lo comparen con eso. También no olvidar que así como la fascia espermática externa viene del músculo oblicuo externo del abdomen, el músculo cremaster o la fascia cremastérica viene de lo que es el músculo oblicuo interno. ¿Ok? Muy preguntado eso. Ese es el externo y el músculo cremaster del oblicuo interno. Incluso en algunas bibliografías consideran que también viene del transverso. ¿Ok? Pero siempre pregunta que viene del oblicuo interno. También vamos a tener una fascia espermática interna. Es así, ya se origina de lo que sería la fascia transversalis del abdomen y comienza a nivel del anillo inguinal profundo, como les mencionaba. Este sí rodea completamente al testículo, ¿ok? A diferencia de la fascia cremastérica, que como les decía, solo es como una garra. Entonces, solo algunas partes de la garra. ¿Qué más? En cuanto a contenido, tenemos el plexo panfiniforme en la parte anterior, la arteria testicular en medio del plexo panfiniforme, conducto deferente posterior a lo que serían estas dos estructuras, el plexo venoso testicular que se va a encontrar en la parte posterior, y las arterias, ¿no? La arteria propia del conducto deferente y una arteria cremastérica. Eso no. Entonces vamos a practicar. Acá tengo algunas cositas que les quiero enseñar. Por ejemplo, lo que se ha señalado ahorita sería el conducto deferente, ¿ok? Conducto deferente. Entonces ahí vemos también cómo es su recorrido. Así que en cuanto a la presencia de lo que es el conducto deferente, también quiero que me ayuden a identificar las otras estructuras que acabamos de hablar en cuanto a contenido, ¿ok? Entonces les he señalado cuál sería anterior y cuál sería posterior. Entonces, primero comenzamos con el recuadrito rojo. ¿Qué sería? ¿Qué está señalando el recuadrito rojo? A ver, chicos. A ver, chicos, ¿qué sería eso? ¿Qué componente? ¿Es una La arteria? arteria testicular. Muy bien, sería la arteria testicular. Perfecto, sería la arteria testicular. Eh, ¿Qué plexo? ¿Cómo se llama el plexo que está en la parte anterior? ¿Cómo era su nombre? ¿Es el que sigue? ¿Sería? Plexo pampiriforme. Muy bien, es el plexo papiliforme, ¿no? Y aparte de eso, también tenemos otra estructura que está señalado de morado. Bueno, eso ya les dije que era, ¿no? Era el contacto diferente. Y en la parte posterior tenemos un plexo, ¿cómo se llama? Plexo testicular posterior. Muy bien. Sería el plexo testicular posterior. Entonces vamos a continuar. Ya.
En cuanto a las arterias, como les decía, la arteria testicular sí va a tener varias ramitas y eso era lo que les quería enseñar con esta imagen. Tenemos ciertas ramas que van a ir para el testículo y otras para el epidídimo, ¿ok? Tiene una rama epididimaria que, como ven acá, va a ir a través de todo lo que sería la cabeza, cuerpo y la cola, ¿ok? Eh, también vamos a tener a la arteria del conducto deferente, que es esta de aquí, que se llega a anastomosar con lo que sería parte de la rama epididimaria de la arteria testicular. Tenemos otras dos ramas, que son sus ramas terminales, como sería una rama medial y una rama lateral. Como les decía, una rama medial, porque es como si partiéramos al testículo en dos, ¿no? Entonces vamos a tener una porción medial y una porción lateral. Entonces cada una de estas ramas, si es una rama medial, se va a ir para la porción medial del testículo, y si es una rama lateral, se va a ir para la porción lateral del testículo. Entonces es un poco sencillo de recordar, medial para el lado medial y lateral para el lado lateral. Y tiene, como también tenemos al epidídimo, también tiene una rama para el epidídimo que se llama rama epididimaria. Entonces, realmente es sencillo en esa parte de las arterias. No olvidar, ¿no?, que el conducto deferente tiene su arteria propia, que se llama arteria del conducto deferente, entonces también es fácil de identificar y sigue su recorrido, así como están viendo, una vez que se inicia, continúa y lo sigue a través del trayecto que hemos visto y sus diferentes porciones. ¿Ok? Entonces, creo que está bien. Ya, estaba olvidando. Ya. Cuando veíamos esta imagen, nosotros tenemos aquí las venas, ¿ok? Ya sabemos que las venas lo que hacen es como que van en retroceso, ¿ok? La sangre, como ya está, por así decirlo, sucia, lo que hacen es retornarlo a la parte del corazón para que se vuelva a limpiar o oxigenarse, ¿ok? A través del sistema circulatorio como tal. Entonces, las arterias, las venas, necesitan válvulas para hacer así como que ese retroceso de sangre. Entonces, en el caso de estas venas de aquí, son como, por así decirlo, delicadas. Si esas válvulas se dañan, estos plexos de acá que tenemos acá a nivel del cordón espermático se dañan, y por ende estas venas se van a empezar a dilatarse, ¿ok? Se van a empezar a dilatar. Y eso es lo que vamos a ver que se va a conocer como, en este casito clínico que les mencionaba aquí, que sería el varicocele, ¿ok? Como para ir avanzando, porque esta es más que nada su aplicación clínica. Entonces, cuando esos plexos llegan a dilatarse, se forma lo que es el varicocele, y es algo como que doloroso. Y también en la parte clínica, ¿cómo me doy cuenta? Porque por ejemplo, en disección es fácil, ¿no? Vemos el contenido y todo como tal y podemos diferenciar cuál es tal cual. Pero a nivel de la clínica, se debería de palpar la parte de los testículos para ver si están bien ubicados, por ejemplo. También la parte del cordón espermático. Y al palpar esto, la parte del cordón espermático ajá, como tal, van a notar que si es que existe esta patología que se llama como el varicocele, eh, se dice que hay un hallazgo como una bolsa de gusanos. O sea, al tocarlo van a sentir como si fuera así, como que estructura como si fueran gusanitos. Entonces, esa sensación que da se conoce como varicocele en el caso de la clínica. ¿Ok? Eso es como que un caso como para que también lo sepan. Entonces, vamos avanzando para que no nos quedemos fuera de tiempo. Llegamos a lo que es el pene. El pene tiene características importantes, que es el órgano de la copulación en el hombre. Está ubicado a nivel de lo que sería superior a la bolsa escrotal. Acá podemos visualizar lo que les decía. Esta es la bolsa escrotal y tiene acá esto, lo que está señalando la flecha. Sería como un pequeño surco que encontramos ahí, que se conoce como el rafe escrotal. ¿Ok? Que es una fusión de los pliegues genitales. Entonces acá se forma así como una un pequeño surco. Entonces este es el rafe escrotal. ¿Qué más? Ok, entonces acá tenemos al pene. El pene se va a encontrar anterior a lo que sería la sínfisis del pubis y superior a la bolsa escrotal. Va a tener diferentes partes. En la parte como que más distal encontramos lo que es el glande. Todo esto es el glande. Tiene una parte más dilatada, en la parte ya como que terminando el glande, que se conoce como corona del glande. ¿Okay? Esto se llama corona del glande.
Después de la corona de glande, lo que estaría señalando esta de aquí, esa flechita, sería el surco, porque antes de pasar al cuerpo del pene, encontramos un surco, terminando lo que es la corona del glande, que era la parte dilatada. Ese surco se conoce como el surco balano prepucial. ¿Ok? No se olviden, surco balano prepucial. Y después ya llegamos a la parte de cuerpo del pene que está rodeado de lo que es piel y también que se conoce como prepucio, ¿no? Entonces, recordar que en la parte inferior, aquí, eso sería el glande, tenemos acá un frenillo que se conoce como el frenillo del pene, ¿ok? Es importante. Es algo como mm, una parte que va a ayudar a fijar el glande. Entonces, acá. Cuando lo levanten el pene, acá se va a ver un frenillo que se conoce como frenillo. Y en la parte externa, como les decía, en la punta, usualmente, digo usualmente porque hay patologías donde cambia. En este caso, este sería el orificio uretral externo o conocido como el meato urinario, ¿ok? Que debería de ubicarse a nivel distal de del glande, ¿ok? Entonces, y ubicados usualmente en el centro, ¿ok? Esa es como que su ubicación en la que debería de estar. Hay otras patologías en las que se ubica en diferentes zonas, e incluso podría ubicarse, imagínense, aquí, a nivel del cuerpo del pene, en la parte inferior. ¿Ok? Entonces, eso sería el método urinario. Después tenemos otras características, como lo que sería los cuerpos eréctiles, que se conocen como el prisma triangular, porque son tres. ¿Ok? Son dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. Ya. Acá tenemos a los cuerpos cavernosos dibujados, que son dos y como pueden ver están superiores a diferencia del cuerpo esponjoso que va a ir abajo. ¿Por qué va a ir abajo? Porque se va a encargar de rodear la uretra, ¿ok? Rodear la uretra. Y la uretra va a estar como que en disposición así hacia abajo. Entonces por eso está como que aquí se encuentra inferior a comparación de los cuerpos cavernosos que están superiores, ¿ok? Y se dice que es como una disposición de rifle también. Bueno, como un rifle, en este caso volteado, ¿no? En este caso de aquí sería el cuerpo esponjoso y los de arriba serían los cuerpos cavernosos. ¿Qué más? Desde una vista lateral, acá podemos ver que el de aquí, el que está abajo, este sería el cuerpo esponjoso y los de arriba serían los cuerpos cavernosos, que como les decía, tienen bastantes estructuras vasculonerviosas, que eso es lo que les ayuda a que en el momento de la erección el pene se pueda tal cual levantar. ¿Ok? Ya. Entonces, hay otra patología que se conoce como la fimosis. La fimosis, así como ven este perrito, es porque el prepucio que forma parte de lo que es el cuerpo del glande también puede llegar a cubrir lo que es el glande. Entonces, al cubrirlo, bueno, en algunos hombres lo que pasa es que este prepucio se llega a estrechar bastante. Entonces, cuando ellos quieren retroceder el prepucio, porque es simplemente piel, fácilmente se podría retroceder con con la mano en este caso, para, por ejemplo, en el momento de ducharse, limpiarse, ¿no? En la parte del surco volano prepucial y todo, porque ahí se llega a acumular lo que se conoce como el esmegma. El esmegma es como una sustancia que tiene un olor desagradable, entonces se debería de retroceder el prepucio para limpiar esa zona. Pero lo que pasa es que en la fimosis se llega a estrechar bastante el prepucio, entonces cuando tú quieres retrocederlo no vas a poder y eso puede llegar a generar mucho dolor e incluso infecciones porque no te estás haciendo de forma correcta, ¿ok? Entonces eso sería lo que es la fimosis y para eso el proceso como que de tratamiento, por así decirlo, sería la circuncisión, ¿ok? En el que se retira parte del exceso de la piel del prepucio, se libera y acá ya tienen como que el glande como tal liberado, ¿no? Y es mucho más sencillo de realizar la limpieza de esta zona, ¿ok? Entonces eso sería lo que es la fimosis y la circuncisión. En cuanto a los cuerpos eréctiles, como ya estábamos viendo, tenemos los cuerpos cavernosos que van a ir a través de las ramas isquiopubianas en este caso. Tenemos acá los cuerpos cavernosos. De hecho, siguen la disposición parecida a los músculos que estábamos viendo, como aquí, ¿no?
como los músculos isquiocavernosos, por eso tienen ese nombre, y también el músculo bulbo esponjoso, porque el cuerpo esponjoso nace a través de lo que sería el bulbo del pene, ¿ok? Entonces, por eso es que también el músculo bulbo esponjoso se llama así. Y bueno, tenemos acá los tres que forman como un prisma triangular. Usualmente se va a preguntar de esta forma, porque los cortes del pene, como si fueran de forma un corte coronario, lo vamos a ver así, que forman como una carita. Como les decía, los cuerpos cavernosos van a ir hacia arriba, entonces se dice que como si fueran los ojos. En cambio, la uretra va a ser como la boquita, porque va a ir en medio de lo que sería, en este caso, el cuerpo esponjoso, ¿ok? Entonces, recordar bastante esta figura, los cuerpos cavernosos siempre arriba, superiores, y el cuerpo esponjoso inferior, pero contiene a la uretra, que sería como la boquita. Entonces, tenemos acá también otro gráfico para explicarles bien esto, que el pene también va a tener fascias. Este es un corte transverso, ¿ok? Corte así, plano transverso. Entonces, eso primero sería lo que es la piel, tejido subcutáneo. El 2 hace referencia a que acá vamos a encontrar también lo que se conoce como el dartos. Así como teníamos en el testículo, en el pene también vamos a tener un dartos, pero que se conoce como el dartos peniano, ¿ok? Ese dartos va a tener también igual fibras musculares lisas que van a ayudar en el proceso de la erección. Tenemos también esta capa celular. Bueno, esta capa celular que contiene lo que son ramificaciones vasculares y nerviosas, pero de vasos superficiales, ojo, superficiales. ¿Ok? Entonces lo que señala la flecha de acá son vasos superficiales del pene. En cambio ya tenemos una fascia profunda, que es la 3, que es la más clara. Esa fascia profunda sí llega a englobar los cuerpos eréctiles, que era lo que estábamos viendo. Estos serían los cavernosos, este esponjoso y el de adentro de la uretra. Y también llega a englobar a los vasos dorsales profundos, ¿ok? Profundos. Estos son los que más nos van a interesar en el momento de la práctica. Y, por ejemplo, esta de acá que está señalada sería la vena dorsal profunda del pene, que se dice que está entre los dos cuerpos cavernosos, ¿ok? Acá forman un espacio y por ahí justo pasa la vena dorsal profunda del pene. Entonces, aquí, en este corte, que es similar a la imagen de acá, y quiero que ustedes me respondan, por ejemplo, estos dos, ¿qué serían? ¿Qué cuerpos eréctiles son? A ver, chicos, ¿qué serían? ¿Alguien se anima a participar? Cuerpos cavernosos. Muy bien, entonces el de abajo, ¿quién es? Cuerpo El cuerpo esponjoso. esponjoso. Muy bien, y el cuerpo esponjoso, miren a quién contiene. A la uretra peniana. Muy bien, perfecto, ¿no? La uretra peniana en este caso. Perfecto. Entonces también, así como muy bien me han dicho, estos serían los cuerpos, en este caso cavernosos, y entre ellos dos, miren, acá hay vasitos. Pero esos vasitos ya serían vasos profundos, ¿ok? Son vasos profundos. El del medio es la vena dorsal profunda del pene, la que justo estoy señalando ahorita. Y a los costados se dicen que también hay arterias dorsales profundas del pene, que serían las que están al costado. Se dice que pueden ir desde 2 a 3 arterias. Pero sí o sí, la del medio, la que está justo ahí, sería la vena dorsal profunda del pene, ¿ok? Esa va a ser muy importante. Y es justamente la que estamos viendo acá. Esta sería, y posteriormente tendríamos arterias dorsales profundas. A comparación de una fascia, en este caso una fascia o capa celular, en la que encontraríamos a venas o arterias superficiales, ¿ok? Eso no se olviden. Esto también es un corte similar al que hemos preguntado. Estos serían los cavernosos. Este sería el esponjoso. Y acá ven un agujero. Eso sería la uretra en su porción peniana, ¿ok? No se olviden de especificar, porque acá sí preguntan las porciones. Entonces, si acá le señalan, sería una uretra peniana o esponjosa. Ya como para culminar, porque creo que ya estamos en las últimas PPTs. El nervio pudendo ser muy importante para la parte ya sea de perineo o también órganos reproductores masculinos,
ya recuerden que el nervio pudendo en este caso pasa a través del agujero estético mayor y después vuelve a entrar al periné, pero a través del agujero estético menor, ¿ok? Y rodea la espina ciática. Después de eso, lo que hace es irse por el canal pudendo, canal del COC, que es este de aquí. Miren acá, se puede ver bien al van pudendo cómo va a pasar a través de la fosa adicional. Por eso es importante como reparo anatómico, ¿no? Tener esta fosa adicional para saber por dónde está pasando el conducto pudendo del COC. Y bueno, después va a tener 3 ramos terminales que van a ser una que se conoce como la rectal inferior o el nervio anal. También tenemos una rama perineal que se va a dividir, por así decirlo, en algunos ramos que van a ser sensitivos y motores. Los motores, como su mismo nombre lo dice, van a ir a los músculos que hemos visto como serían los del espacio perineal superficial y profundo. En cambio, los sensitivos se van a ir, miren, en el caso de los hombres va a ser el nervio escrotal posterior, ¿ok? Nervio escrotal posterior. Ese va a ser el más importante de los sensitivos. Y como última rama terminal ya vamos a tener el nervio dorsal del pene, ¿ok? Ese también va a ser muy importante. ¿Ok? Entonces acá también les he puesto uno como para identificar. Creo que ya estamos casi en lo último, así que participen, chicos. ¿Qué sería la B? ¿Qué sería la B, chicos? La vejiga. Muy bien, la C. ¿Quién se encuentra inferior a a la vejiga? La próstata. La próstata. Muy bien. ¿Y la D? ¿Quién sería la D? ¿Quién está posterior a la vejiga y a la próstata? Muy bien, el recto, ¿no? Muy bien, ese recto, solo que está en este caso, ahí, está así, caído, pero sí ese recto. Ya, muy bien. Miren, si acá yo le señalara el 1, sería, en este caso, los cuerpos cavernosos, ¿ok? Y acá está, como pueden ver, miren, acá hay uno que viene desde aquí, ¿no? Todo esto es la uretra. Entonces, si yo le señalo en esta parte, lo que está rodeando la uretra sería el cuerpo esponjoso, ¿ok? Acá sí se puede ver bien como que cuál es la diferencia. Los cuerpos cavernosos siempre están arriba, por eso les decía que recuerden eso. Y acá la uretra, que está rodeada por lo que es el cuerpo esponjoso. Y desde estos cortes de pelvis o de aparato reproductor, ustedes pueden notar bien las porciones de la uretra. Miren, acá si le señalan ahí donde estoy señalando sería la porción intramural. Después, esta es la próstata. Entonces, si le señalo acá, sería uretra prostática. Si le señalo a este nivel, sería la uretra membranosa. ¿Ok? Pero acá faltaría como que verlo más de cerca. Pero sería a este nivel aproximadamente. Después tendríamos ya la porción de la uretra peniana o esponjosa. ¿Ok? Eso no se olviden. Y por último, miren, acá hay una dilatación que les mencionaba, que es la fosa navicular. Eso también pueden preguntar. Ya. Las glándulas anexas, solo nos falta revisar lo que es la próstata, porque lo demás ya lo hemos visto. Entonces, eso como para recordar, ya saben, la próstata está inferior a lo que sería la vejiga. Tenemos también glándulas anexas como las glándulas seminales, que ya hemos visto, bueno, en este caso, cómo se unen a la ampolla del conducto deferente y nos forman el conducto eyaculador. Ya, esto es lo importante y les va a servir para siempre. Entonces, no, de verdad, porque de hecho en clínicas también lo van a volver a ver. Y en fisiopato, cuando lleguen, también les va a servir. Entonces, recordar que las zonas de la próstata son importantes, ¿ok? La próstata va a tener diferentes zonas, una zona de transición central periférica y una zona fibrosa. Hay diferentes zonas que están como que relacionadas a ciertas patologías. La zona de transición es la que está relacionada a la HBP, que era el casito, una hiperplasia benigna de próstata. En cambio, una zona periférica, que es lo más externo, está asociado a un cáncer de próstata. ¿Ok? Recuerden esto, la zona de transición, miren aquí, todo esto sería la uretra. ¿Ok? Y miren cómo la zona de transición la está abrazando. Entonces, ustedes
recuerden el caso, si es que crece la próstata, pero específicamente en esta zona de transición, y como justo está rodeando la uretra y la está abrazando, ¿qué va a generar? Que aquí hay una obstrucción. Entonces, si hay una obstrucción en esta zona, el paciente no va a poder miccionar de forma adecuada. Va a tener que pujar, el chorro va a ser más débil, y va a tener que ir al baño varias veces porque no va a poder botar su orina como tal. Entonces va a tener todo ese tipo de sintomatología que se conoce como síntomas obstructivos y también irritativos, ¿ok? Entonces, en cambio, en un cáncer, lo que se altera es la zona periférica y se dice que crecen como nodulitos. O sea, cuando tocas es como si fuera eh, con varias cosas. O sea, como si tuviera granulaciones acá. Entonces, ¿qué nos va a ayudar bastante a diferenciar la parte tal vez de hiperplasia benigna de próstata y cáncer? Como que de una forma más clínica. Obviamente hay exámenes, ¿no? Para cada uno de estos, pero igual es el tacto rectal. El tacto rectal se basa en la introducción del dedo índice por parte del médico en este caso. Y el tocar introduce por el recto, obviamente, y ya sabemos que quién estaba anterior al recto, la vejiga y la próstata, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos a llegar a tocar? Es a la próstata. Y si nosotros tocamos esas granulaciones o nódulos de la parte externa, vamos a ver que podría ser un probable cáncer, ¿no? Y ahí ya se solicitan diferentes exámenes adicionales. En cambio, si nosotros introducimos el dedo y es complicado tocar la próstata porque es como que vas a sentir más presión, es por un agrandamiento de la próstata. Entonces se puede, con la clínica, que les decía, con los síntomas como tal del paciente, y tal vez por sentir la presión acá cuando introducen a través del tacto rectal, podrían sospechar de una hiperplasia benigna de próstata, ¿no? Entonces, esa es la diferencia básicamente, recordar esas zonas y con qué patología se asocia. Y como les decía, esta sería la hiperplasia benigna de próstata, ¿no? La próstata crece, pero también daña acá a nivel, obstruye, básicamente, lo que sería la uretra en su región prostática. Entonces, por eso no deja que la orina pase. Y bueno, las glándulas vulvaretrales son las últimas. Estas ayudan a lo que sería el proceso de lubricación, de hecho. ¿Ok? Son dos. Sus conductos, no se olviden que van a desembocar a nivel de la parte del bulbo del pene. Su secreción es mucosa, más que nada para la limpieza, ¿ok? Funcionan como lubricante y limpieza. Entonces, no olvidar esto, que también sus, se ubican a nivel del espacio perineal profundo, pero sus conductos sí pasan a través de la membrana perineal. Eso era lo más importante. Entonces, como para ya finalizar la clase, chicos, quisiera que me respondan estas preguntas para ver si han fijado bien los temas. ¿Cuáles serían las únicas que envuelven al testículo desde lo más externo a lo más profundo? ¿Quién puede responder eso, chicos? A ver, anímense. Si no se acuerdan todos, está bien. De todas formas, quiero que participen. Sería la túnica vaginal, empezando de afuera por la parietal, la cavidad vaginal, la cavidad visceral y la túnica albuginea parietal y la albuginea visceral. Ya, muy bien. A ver, de túnicas del testículo tenemos varias, ¿verdad? Tenemos muy bien, dijiste la túnica albuginea, la vaginal, pero esas son las que rodean específicamente al testículo. Pero también tenemos otras túnicas que llegan a rodear el testículo, pero también el cordón espermático. Entonces, primero como para hacer una ligera corrección nada más, está bien. La túnica vaginal sí tiene dos capas, la parietal y la visceral, y por eso forman una cavidad entre esas dos capas. En cambio, la túnica albuginea no tiene capas, solo es una sola y llega a rodear completamente el testículo. ¿Ok? Entonces, lo que me has dicho estaba muy bien, el orden perfecto. Solo no te olvides que la túnica albuginea no tiene capas, sino solo es solo una. Y llega a rodearlo por completo y está bien pegada al parénquima del testículo como tal. Entonces, vamos a recordar las capitas que son las que me dijiste, son específicamente del testículo, pero también las otras llegan a rodear el testículo, pero también al cordón espermático. ¿Ok? Entonces serían desde piel, el dartos, el tejido celular subcutáneo. Acuérdense del grafiquito que les hice, eso les va a ayudar bastante. La fase espermática externa, el cremaster, la fase espermática interna, la túnica vaginal y la túnica albuginea en este caso. Ajá. Ese sería el orden, chicos, como para que lo fijen, no se olviden. Entonces, algo para que también
tengan aplicación clínica. ¿Cuáles son las zonas de la próstata que se ven afectadas en un paciente con hiperplasia benigna de próstata y cáncer de próstata respectivamente? ¿Cuáles serían esas zonas, chicos? La zona de transición y la zona periférica. Muy bien, ¿no? Perfecto. Eso no olvidar. La zona transicional es para hiperplasia benigna de próstata y rodea la uretra y por eso causa esos síntomas obstructivos. En cambio, el cáncer de próstata es la zona periférica y a través del tacto rectal podríamos notar esas imperfecciones que tendría, en este caso, la próstata, ¿no? Como nódulos y todo eso. Y la última pregunta, ¿cuáles son las 3 ramos terminales del nervio pudendo? ¿Alguien se recuerda? ¿Alguno que quiera participar, chicos? Al menos una rama. O si se acuerdan las 3. ¿Cuál? Perianales, la Ujú. dorsal del pene y los escrotales posteriores. Ya. A ver, las ramas terminales, o sea, lo has dicho muy bien. Las ramas terminales serían nervio dorsal del pene, las perineales y te faltó solo la anal o rectal inferior. Esas son las ramas terminales. Lo que me decías como nervios escrotales posteriores son ramas sensitivas, pero que vienen de los nervios perineales. Así es como se llaman, nervios perineales, van a ir a través de todo lo que es la zona del perine. Entonces, en la zona del perine, ya hemos visto que hay partes como músculos, entonces van a tener ramas motoras para los músculos del perine y también van a tener ramas sensitivas. Entonces, una de las ramas sensitivas importantes sería los nervios excretales posteriores, ¿ok? Entonces, como tal, las ramas terminales serían perineal, rectal inferior y dorsal del pene. Y los escrotales inferiores son ramos del perineal, ¿ok? Eso para que también no se olviden. Entonces, muy bien, chicos, me ha gustado que participen. Gracias a los que me han apoyado y espero que les haya servido la clase. Esas serían las referencias y muchas gracias por asistir el día de hoy. Repasen bastante también para sus prácticas y espero que les vaya muy bien. Entonces, eso sería todo por mi parte, chicos.